Muchas gracias. Gracias por su presencia. Y les voy a platicar un poquito de lo que andamos haciendo en cuanto a la aplicación de plásticos para la remoción de contaminantes en el agua. Nuestra situación actual, por todos lados, menciona aspectos de contaminación y que es necesario realizar actividades de limpieza, de reutilización, de no consumo excesivo. ¿Y por qué? Porque tenemos contaminación en aire, tierra y agua, los recursos principales de la vida. O sea, necesitamos vivir y estos son los recursos que se necesitan tener a la mano y además que necesitamos incrementar la conciencia del cuidado de estos. El aspecto que más nos interesa en este proyecto es la contaminación del agua. El agua puede ser contaminada por desechos sólidos y desechos no disueltos en agua, desechos orgánicos, bacterias, metales pesados y incluso actualmente hay nuevos contaminantes que se denominan contaminantes emergentes que no están catalogados en la lista porque anteriormente sus concentraciones en el agua eran muy bajas y dado que la actividad humana, la actividad industrial, pues se va creciendo la población, hay más contaminantes, estos niveles de la presencia de estos contaminantes, sus niveles incrementan y al incrementarse ya hay unas consecuencias negativas en la vida del ecosistema donde se liberan. Las fuentes principales son las fuentes domésticas, industriales y agrícolas. Como ustedes pueden notar, son fuentes antropogénicas. No están hablando de que venga de la parte natural, de la naturaleza. Todo es por acción humana. Y la población cada día en aumento, cada año incrementa. También incrementa la contaminación y es imperativo realizar actividades que disminuyan este impacto en la contaminación. Nada más por abrir el panorama, la demanda mundial del agua va en incremento gradualmente. En el 2020 se tuvieron 5.500 litros, perdón, kilómetros cúbicos de agua y se estima que para el 2030, dentro de ya menos de en 6 años, tengamos un incremento de un poco más del 15% con respecto al 2020. En México la situación todavía es un poquito más delicada, o sea, que a verlo a nivel global, porque en México tenemos al menos el 50% del territorio con situación de sequías. Sequías que puede que un día un año llueva y el próximo no. Aunque son cíclicas, estas se ven más agravadas porque el cambio climático afecta de manera que se hace más drástico el periodo de sequía. En este mapa podemos ver regiones muy rojas, que son las regiones que son mayormente afectadas por sequía. Eh, en, en datos del Banco Mundial tenemos que la disponibilidad del agua, o sea, disponibilidad es que está posible de que las personas tengan acceso. No siempre ocurre así, porque se hace un cálculo global. En 1960 era de 10.000 metros cúbicos por persona. Para el 2012, la cifra bajó a 4.000 y se espera que para el 2030 la cifra esté por debajo de los 3.000 metros cúbicos al año por persona. De tal forma que la situación va en una dirección que si seguimos con las mismas actividades, las mismas formas de pensar y las mismas, digamos, ideologías, nos va a llevar a una situación no favorable. Nada más las noticias que tenemos, por decir así, en 2020, 2021, 2023, 2024, vemos que además de que tenemos poca agua, situaciones de sequía, también tenemos que nuestra agua superficial está muy contaminada. Todas nuestras cuencas que tienen mayor cantidad de captación de agua, que es el agua
que viene de las lluvias, que se va a los ríos y los lagos, que es nuestra fuente de agua potable, esa agua se va al subsuelo, está contaminada. Entonces nuestra situación se ve un poquito adversa y es por eso que se requiere que hagamos acciones. Un dato muy curioso y un poquito no tan agradable es que se estiman, algunos investigadores advierten que para el año 2028 tengamos el día cero, por ejemplo, en la Ciudad de México. Otros, según sus cálculos, estiman que sea el 2050, pero este dato es para México. Y aunque estos datos los calculan, digamos, con años de anticipación, de aquí al 2028 nos queda muy poquito. Incluso para el 2050 significa que a ustedes jóvenes, si llegaron a tener hijos, pues sus hijos no tendrían 20 años para cuando ya estuviéramos en el día cero. Una de las estrategias o ideas es tratar el agua que ya tenemos, darle una mejor disposición, un mejor cuidado y tratar la que ya tenemos disponible, aunque está muy contaminada. Las opciones son, pues, filtrarla para remover los objetos sólidos, los sillones, los refrigeradores, los plásticos que aventamos a los canales que al final nos afectan de una manera u otra, haciendo nada más un recuento de la situación que vivió nuestra ciudad vecina aquí, Tijuana, nada más con una lluvia que no fue tan abundante en volumen de agua. La situación de higiene y cuidado del agua, o sea, de basura que arrojamos por una malos hábitos, una mala ideología de no cuidar pues, nuestro entorno. Esa basura colapsa los sistemas de drenaje y tenemos unas situaciones adversas. Perdón, aquí. Otras técnicas nos permiten remover otros contaminantes como metales pesados, bacterias, como son la absorción y la degradación, que utilizan catalizadores y utilizan filtros, membranas, para remover esos contaminantes que ya están disueltos en el agua y que no podemos remover con una simple malla, una simple filtración. Aquí entra en escena un material muy conocido que ustedes seguramente han escuchado en muchos lugares, que es el carbón activado. O pongamos un filtro de carbón activado en el grifo para tener un agua de mayor calidad. ¿Qué es el carbón activado? El carbón este carbono es un material que ha sido tratado para incrementar sus propiedades de porosidad y superficie. Aunque si ustedes comparan el carbón normal, este carbón no tiene capacidad de mezclarse con el agua porque es hidrofóbico, pero al ser tratado químicamente se permite que se haga hidrofílico, es decir, que puede interactuar con el agua para hacer esa captación de contaminantes. También es muy versátil el carbón activado porque puede remover de ambientes gaseosos y ambientes líquidos contaminantes o moléculas que están dispersas, dado que las moléculas y los iones, por ejemplo, los iones de metales pesados, tienen una valencia que está disponible al interactuar con las superficies del carbono que tienen, digamos, cierta afinidad para interactuar con los iones, permite que esos metales se anclen a la superficie del carbono y de esa manera remover esos metales. Además de que como es un material físico, o sea, no se va a disolver en el agua, es posible prepararlo en forma de membranas y en forma de filtros para que no se quede presente en el agua. Además, en caso, puede precipitar, podemos separarlo del agua. No va a quedar, o sí, captó el contaminante, pero quedó en suspensión con el agua. No ese es el caso. Pues precipita, se pueden hacer filtros, membranas, y por eso es muy deseado, o sea, es muy utilizado. Y aquí entra la idea de que podemos hacer este tipo de material, pero utilizando un material, o sea, hacerlo económico, hacerlo viable. Y se pensó en utilizar precursores de bajo costo. ¿Cuáles son los de más bajo costo? Los que no tenemos que comprar.
En nuestra idea es el uso de los plásticos, que a su vez también son una fuente de contaminación en el medio ambiente. Solo el 8% de todo el plástico que se ha producido ha sido reciclado. El boom de los plásticos empieza en 1950 y la cantidad de plástico que se ha producido desde entonces es enorme. Imagínense toda esa cantidad, solo el 8% ha sido reciclado. Veamos este gráfico. Aquí veamos en 1950 se estaban produciendo 1.5 millones de toneladas de plástico. Ahorita se está en el año 2021, no estamos hablando del 2023 ni el 24, es el 21, justamente entre pandemia y saliendo de pandemia. Tuvimos 391 millones de toneladas métricas de plástico producidos. En 50 años se alcanzó una producción de hasta 200 millones de toneladas. Y nosotros, a partir de esa fecha, que fue el 2002, desde su creación del plástico, hemos recorrido solamente 18 años y ya duplicamos nuestro consumo, bueno, producción de plástico. Aquí ya están incluidos plásticos, bioplásticos y plásticos reciclados. Aquí vemos, por ejemplo, la parte roja son los plásticos producidos derivados de petróleo directamente. Los verdes son los plásticos reciclados de postconsumo. Es muy pequeño, la parte bonita de aquí es que ha ido en incremento. ¿Sí? Se ha mantenido la costumbre de tratar de reciclar, aunque este valor debería incrementarse. Y este viene de plásticos de origen biológico, como los nuevos plásticos que se sacan de materiales vegetales. El negocio del plástico es enorme y la idea de creer que podemos decir, ok, vamos a prohibir las bolsas y ya no vamos a tener el problema. Vamos a prohibir utilizar plástico desechables. No va a acabar. ¿Por qué? Porque es un gran negocio. Da trabajo a muchísimas personas, muchísimas empresas. El destino de aquí les muestro la cantidad. Ay, perdón. Así. Aquí se desglosa la cantidad que vimos ahorita, los 391 millones de toneladas de plástico, y en los tipos de plástico. Vemos que los diferentes tipos de plásticos, todos tienen su participación: poliestireno, poliuretano, polietileno, el PVC. Todos tienen su participación porque cumplen una función en nuestra vida diaria, en nuestro confort social, ya sea que formen parte de la construcción, en la industria automotriz o en la parte doméstica y nuestro consumo de embalaje. Ese es el más grande. El 44% de esos 391 millones está destinado a embalaje y empaque. ¿Ok? Y generalmente este embalaje cumple una función única de un ratito. Es decir, compras café, tu chocolate en un vasito, lo usas y lo desechas. Un envase. Es un uso de un momento contra los 400 millones, 400 años que le va de demorar su degradación. Es casi la mitad. Y son productos de un solo uso prácticamente. Por eso es importante hacer una conciencia de uso y un reciclaje de los mismos. Aquí les muestro la parte económica. Los países que más exportan desechos, o sea, residuos plásticos, no figura siquiera ningún país de América Latina. Todos son países pequeñitos en extensión, casi todos, pero bien buenos para producir plástico desechado. En México la situación no es muy diferente de lo que es en el globo.
En México incluso hay una asociación de productores del plástico que se enorgullece de, pues, de producir, porque ese es su negocio. En el 2022 tuvieron un incremento del 4% en la producción con respecto al 2021. Es decir, saliendo de pandemia, nos recuperamos y otra vez a utilizar y a producir y a consumir plástico. ¿Cuánto representa ese negocio en México? 400,000 millones de dólares. No le podemos decir a la industria, ¿sabes qué? Ya no renuncia a tu negocio, porque es muy significativo. La parte buena es que ya se están haciendo esfuerzos para el reciclaje. Una de las empresas que ha sido exitosa son Marcos y Marcos y Dar México, que están reciclando exitosamente poliestireno en el centro de México. Pero hay más trabajo que se puede hacer porque su tasa de reciclaje es apenas del 15%. Hay mucho que se tiene que hacer. Y como les mencionaba, nuestro trabajo es proporcionar ideas para que empresas puedan hacer uso de esta información y creen oportunidades de negocio. En este caso, nuestro proyecto se enfoca a utilizar poliestireno como fuente de carbono, porque los plásticos en su estructura, la mayor parte es carbono, ¿sí? Y está tirado, está derramado por todas partes, ¿sí? Mediante tratamientos químicos, termo, en nuestro específico, hay diferentes formas de tratar los plásticos para reciclarlos, ¿no? Pueden ser nada más mediante calor para darles otra forma y reutilizarlos. En nuestro caso es hacer un tratamiento químico, termoquímico, para, mediante pirólisis, en ausencia de oxígeno, transformar el carbono presente en el poliestireno, en los plásticos, en un carbón, eh, forma carbono. Además de que se forma carbono, también se pueden obtener gases y biocombustibles y combustibles. Ya viendo que tenemos un precursor de bajo costo, que podemos transformarlo en carbono, es importante mencionar cómo va a ocurrir la absorción de los contaminantes. Si el carbono por sí mismo es hidrofóbico, ¿cómo va a ocurrir? Pues resulta que mediante tratamiento químico podemos crear poros y grietas en el carbón, los cuales interactúan de mayor manera con moléculas polares como el agua y permiten la absorción de moléculas en su superficie. Cabe, es necesario mencionar que la absorción es diferente de la absorción. En este caso, es la superficie la que interactúa con esas moléculas en su captación. Por eso resulta importante que el carbono que sale de pirólisis generalmente tiene menos de 1 metro cuadrado por gramo de área superficial. Al ser tratado químicamente, podemos incrementar su área superficial a 600, 700 o 900 metros cuadrados por gramo. Eso permite, pues, la captación de mayor cantidad de moléculas. Nosotros realizamos el proceso en pirólisis de reactores en ausencia de oxígeno y logramos convertir cerca del 30% tuvimos el cerca del 30% de efectividad. Es decir, si teníamos 1 gramo de plástico, de ese gramo de plástico teníamos 0,30 gramos de carbón. Es una eficiencia alta porque no estamos permitiendo que el carbono interactúe con el oxígeno y se desprenda en forma de CO2 o de CO. Captamos la mayor cantidad de carbono. Se realiza la pirólisis y se obtienen materiales oscuros, un polvo negro, el cual se muele, se tamiza, se obtiene un polvo fino. Viéndolas ya bajo microscopio, los plásticos tratados, el de poliestireno, tuvo esferas muy homogéneas, esferas de poliestireno, las cuales oscilan en tamaño alrededor de los 4 micras, ¿sí?
Esta es nuestra distribución de tamaños. Se tomaron más de 200 esferas de medidas para hacer nuestra dispersión. Además, surge la idea de que podemos, además de utilizar las propiedades del carbono para captar moléculas, podemos modificarlo o incrementarlas agregando un compuesto adicional. En este caso, agregamos un precursor de hierro. Nos dio como resultado un óxido de hierro en la superficie de las esferas. Aquí ustedes ven una esferita de las que vimos anteriormente, recubiertas de una especie de neblina grisácea. Son partículas de óxido de hierro. El óxido de hierro es conocido por ser bueno captando iones de metales pesados. Dependiendo de si tiene cierta valencia, puede ser más afín a unos que a otros. Además, algunos óxidos de hierro tienen propiedades magnéticas, lo cual lo hace atractivo en la idea de remover el material mediante campos magnéticos. Es decir, lo dispersas en el agua, trabaja y lo remueves con campos magnéticos. Aquí, como prueba, nos permitió obtener que tenemos hematita. La fase que obtuvimos del óxido de hierro fue hematita. Tenemos aquí sus planos de dispersión característicos. La hematita tiene características magnéticas, lo cual fue muy interesante para nosotros. Nuestra área superficial, ¿cómo fue que cambió el área superficial cuando tratamos los materiales? Como les decía, carbono simple, sin activación, tiene un área superficial muy baja. Al activarlo tuvimos un incremento hasta 587 metros cuadrados por gramo. Sin embargo, al adicionar el hierro, disminuimos su área superficial a 296. Esto se debe a que el hierro se coloca también en esas grietas y en esos poros que se crearon antes. Sin embargo, hay que observar cómo se va a comportar el hierro en equipo con el carbono en la remoción de contaminantes. ¿Qué hicimos para evaluar su capacidad de absorción? Utilizamos la técnica de UV-Vis en un reactor de celda de 4 mililitros. Mediante UV-Vis buscamos evaluar el espectro de una molécula colorida. En este caso es el 4-nitrofenol, el cual es un nitroaromático catalogado como carcinógeno. Se liberan en los campos de agua únicamente por acción industrial. Viene de los tintes y pues es un contaminante que se puede absorber en el suelo y luego pasar a los mantos acuíferos. Además, es una molécula modelo, ya se tiene catalogada y nos permitiría estimar cómo podría interactuar también con otras moléculas. El nitrofenol nos permite, por ejemplo, observar su espectro de absorción de manera clara, incrementando su concentración, vemos una incrementación correspondiente y esta técnica nos permite correlacionar la absorción UV-Vis con la concentración directamente mediante la ley de Beer. La molécula, como ustedes ven, es un nitroaromático, tiene esta forma, sus características, pues no son las mejores para la salud humana ni ambiental. ¿Y qué obtuvimos en nuestros estudios? Cuando hicimos el estudio, colocamos una alícuota de 10 microlitros de 30 milimolar de una solución de 4-nitrofenol y nos dio un espectro inicial así alto. Y colocamos nuestra suspensión, hicimos una suspensión del material de absorción y con el tiempo la intensidad del pico correspondiente al 4-nitrofenol descendió, ¿sí? Eso indica que el nitrofenol que está disuelto en el agua se está desapareciendo, se está yendo de la solución, se tiene que ir a algún lado, por ende, se concluye que se está depositando en la superficie del carbón. También se hicieron suspensiones en isotermas donde se coloca de la misma forma en volúmenes más grandes y diferentes concentraciones de 4-nitrofenol y se hace una separación anticipada
es decir, no lo ponemos in situ, es decir, se coloca la suspensión, se pone el absorbente junto con el adsorbato, removemos el absorbente y evaluamos la solución. De esa manera aseguramos que los polvos de nuestro material no interfieren en la lectura y así evaluamos diferente comportamiento del absorbente a diferentes concentraciones del material. Fue interesante notar que la absorción se da en los primeros momentos del contacto del polvo, del carbono, con la solución. Vemos aquí que teníamos una altura que veníamos monitoreando y una vez que se inyecta la suspensión, tenemos un decremento de la intensidad de pico correspondiente al 4-nitrofenol. Después de un tiempo de 5 minutos, la velocidad de decremento disminuye, aunque continúa hasta un momento en que ya el material está saturado. Se hicieron más estudios similares. Tenemos aquí el comportamiento de dos materiales distintos. Este es con hierro, perdón. Este es el material de carbono, tal cual, sin la adición de hierro. Y aquí tenemos al que le adicionamos hierro. Aunque el material, perdón. Observamos que la adición del hierro provocó un cambio, porque las gráficas, los espectros de absorción son diferentes. Además, fácilmente podemos notar que la adición del hierro también disminuyó un poco la capacidad de absorción, es decir, tenemos menos sitios disponibles. Sin embargo, al comparar el área superficial disponible de los materiales contra la cantidad de absorbente de la molécula absorbida, observamos que aunque el hierro, el carbón adicionado con hierro, tiene una menor área superficial, en proporción no tiene no tiene menos moléculas absorbidas. Es decir, se esperaría que si tenemos casi la mitad de área superficial con respecto al no modificado, deberíamos tener aquí la mitad de moléculas absorbidas por simple deducción. Sin embargo, el valor que tenemos aquí no es la mitad, es muy superior, lo cual indica que el hierro está interactuando también como absorbente. Se están depositando también sobre el óxido de hierro moléculas del 4-nitrofenol. Además, estos estudios nos permitieron intuir que necesitábamos hacer más investigación. Vimos que el hierro estaba haciendo buen trabajo en la absorción de contaminante y deducimos que deberíamos indagar diferentes concentraciones de hierro. En el caso anterior que vimos, tuvimos una concentración del hierro del 50% con respecto a la cantidad de carbón. Se investigaron concentraciones más bajas y otros plásticos también. El, el plástico que están viendo ahorita son las redes fantasma. Las redes fantasma no es un término muy común y suena un poquito cómico, pero se refiere a las redes que son abandonadas en el mar después de la labor de pesca, o las redes y todas las artes de pesca que no pueden ser recuperados o que simplemente el pescador decide dejarlas por conveniencia. Y observamos que al hacer el mismo tratamiento con el poliestireno, tenemos también un buen desempeño como absorbente, incluso superior. El trabajo está en avance y esperamos pues, después mencionar más resultados. En nuestras conclusiones, tenemos un grave problema de la contaminación
en el agua principalmente, y que necesitamos hacer actividades y acciones, ideas, investigación, todo lo que sea necesario y orientado a mejorar esta condición, porque la situación se va a volver crítica, insostenible y muy peligrosa para todos. Los esfuerzos que se están haciendo actualmente no son suficientes. Por eso todos tenemos que trabajar de alguna u otra manera. Desde nuestro área de capacidad, de experiencia, tenemos que hacer, idear y crear cosas y oportunidades para mejorar la situación. En cuanto al proyecto, se están utilizando o se comprobó que utilizando materiales de desecho como el poliestireno y plástico recuperado de las redes de pesca se puede elaborar, producir carbón activado con la capacidad de remoción de contaminantes con un desempeño muy notable comparado con otros materiales de literatura y que permitirían atacar la problemática de diferentes frentes, tanto tratar de limpiar el agua como utilizar un desecho que representa un problema para todos. ¿Preguntas?